Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 y el día de hoy vamos a exponer acerca de los Incoterms. Bueno, en este momento debes de estarte preguntando ¿qué son los Incoterms? Los Incoterms, creados y publicados por primera vez en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, se tiene consideración de que son un conjunto de términos de 3 letras, los cuales nos proveen definiciones y reglas de interpretación para los contratos de compraventa internacional. A su vez, estos son aceptados y distinguidos a nivel global por varios países. El objetivo de los Incoterms es establecer claramente las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes participantes del contrato. Más concretamente, nos ayudan a describir en qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgo sobre las mercancías y también la documentación necesaria. Por otra parte, nos ayudan a especificar el lugar y la fecha de entrega de las mercancías, así como también nos ayudan a determinar a quién le corresponde el pago por los servicios de seguro y los contratos de transporte que se empleen en el traslado de las mercancías. Independientemente de qué método de transporte se ocupe, se tienen que entregar la documentación específica necesaria. Significado e interpretación de los Incoterms. Para cualquier medio de transporte, nos encontramos con los Incoterms como ex-words, esto quiere decir en fábrica, lugar designado. Ese término comercial es uno de los más frecuentes a utilizar por el vendedor en la operación de una compraventa nacional o internacional de mercancías, ya que establece que el vendedor debe realizar la entrega de las mercancías empacadas y embaladas apropiadamente para su exportación en su establecimiento, ya sea un taller, bodega o almacén. También contamos con un Freight Carrier o FCA. Esto significa franco transportista, lugar designado. Cuando realizamos una negociación para la comercialización de una mercancía con el término franco transportista, se debe establecer que el vendedor haya cumplido con sus respectivas obligaciones una vez que la mercancía haya sido entregada en el lugar convenido, al transportista o a la persona designada por el comprador. Otro Incoterm es el Carriage Paid To, o CPT, transporte pagado a, es lo que significa, y dentro de los términos polivalentes a nivel internacional, tiene un uso generalizado en otros países, sin embargo, en México es poco común. También tenemos a un Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguros pagados hasta, por sus siglas CIP, quiere decir que el vendedor debe hacerse cargo de los pagos de transporte y además pagar un seguro contra la pérdida o daño de la mercancía por una cobertura mínima. Y si el vendedor deseara una mayor cobertura, entonces deberá correr con los gastos. Otro Incoterm es el DAP, Delivery at Place. Esto significa entrega en el lugar o punto. Y quiere decir que el vendedor es quien asume todos los gastos, incluyendo el transporte principal y el seguro. El seguro no es obligatorio hasta que la mercancía sea despachada en la terminal convenida. DPU, Deliver at Place Online, es un término multimodal, es decir, se puede utilizar para cualquier transporte marítimo, terrestre, aéreo u otro. La traducción del DPU al español podría ser mercancía entregada y descargada en el lugar acordado. Esto quiere decir que el exportador se encarga de casi toda la logística, el costo y los riesgos hasta el país de destino. DDP o Delivery Duty Paid. Entregada, derechos pagados, lugar de destino convenido. Es un término comercial que representa la obligación máxima del vendedor. Es el término internacional de comercio que se utiliza cuando el vendedor cubre al máximo las responsabilidades de la mercancía, como realizar trámites aduaneros, cubrir los gastos de transporte, hasta dejarla en el destino acordado.
y hacer los pagos de importación en aduanas, entre otras obligaciones. Transporte marítimo. En este encontramos al FAS. Las siglas Incoterm FAS son el acrónimo de Free Alongside Ship, traducido al castellano como al costado del buque. Con el uso de este Incoterm, el vendedor deberá entregar la mercancía al comprador situándola al costado del buque, y será justo ahí donde se acabarán sus responsabilidades respecto a la mercancía vendida. FOD. Las siglas Incoterm FOD son el acrónimo de Free On Board, lo que en español quiere decir libre a bordo para el comercio exterior como puerto de carga convenido. Este término es utilizado solamente cuando el transporte de las mercancías es realizado a través de barco, aunque en general se trata por vías fluviales de navegación interior. CFR. Las siglas del Incoterm CFR son el acrónimo de Cost and Free, lo que en español quiere decir coste y flete. Este término es utilizado especialmente cuando el transporte se realiza por vías fluviales, es decir, por barco. En el Incoterm CFR, el vendedor será quien pague todos los gastos y flete necesario para que la mercancía llegue hasta el puerto de destino convenido, exigiendo que sea él quien despache la mercancía. CIF. Las siglas del Incoterm son el acrónimo de Cost, Assurance and Free, lo que quiere decir en español coste, seguro y flete. Este término solamente se utiliza cuando el transporte de la mercancía es por barco, es decir, por vías fluviales de navegación interior. ¿Cómo se agrupan los Incoterms? Los Incoterms se agrupan en 4 categorías: E, F, C y D. En los términos E se encuentra el ex-works. Aquí, el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales del vendedor. En los términos F se agrupan FCA, FAS y FOB. En este, el vendedor se encarga de que entreguen la mercancía en un medio de transporte elegido por el comprador. En los términos en C, donde se agrupan CFR, CIF, CPT y CIP, el vendedor contrata el medio de transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía o costes adicionales por los hechos acontecidos después de la carga y del despacho. En los términos en D, donde se agrupan DPU, DAP y DDP, el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Principales obligaciones para el exportador e importador. Obligaciones del exportador. Este es uno de los pocos tipos de Incoterms donde el exportador no tiene que recaer casi en ninguna responsabilidad. La mercancía no suele realizarse de manera internacional, por lo que no tiene que hacerse cargo ni de derechos de exportación, ni de importación, ni de posibles gastos de aduana y frontera. El vendedor tendrá que encargarse de que la mercancía esté correctamente embalada por seguridad cuando el transportista vaya por ella, y de que esté a la hora que se ha pactado. Asimismo, los documentos de facturas y demás documentación de entrega también deberán ser entregados al comprador. Obligaciones del importador. En este caso, el importador es el que asume más riesgos que el exportador, pues es sobre el primero en el que recaen más aspectos relativos tanto a costes como a seguridad del producto. Si hubiese que pagar algún arancel, que no sería lo normal, se haría cargo él, del mismo modo que también se haría cargo en caso de tener que contratar un seguro o similares. FCA. El exportador es responsable de la logística relativa al despacho de exportación y transporte. Si fuera necesario, de cargar con los gastos de aranceles, de transporte, de aduana y frontera. Todo lo relacionado con la entrega de la mercancía al transportista. En el caso del importador, adquiere las siguientes responsabilidades: contratación del transportista principal, seguridad de la mercancía hasta su llegada a destino y pago de los gastos de importación, arancelarios y logística de trámites similares. FAS.
El exportador será el que costee el transporte de despacho de las mercancías desde el lugar de almacenaje hasta el punto de embarque. Se deberá asegurar de que la mercancía esté correctamente embalada para que lleguen en un correcto estado a la fábrica, puerto, almacén o cualquier otra dirección de destino que haya convenido con el importador. Será también responsabilidad del exportador el pagar los gastos de despacho de comercio, de los trámites de aduana y de presentar la declaración de exportación pertinente. El exportador será quien avisa al importador de que su mercancía ha iniciado su periodo de transporte. Para ello tendrá una serie de documentos que así lo certifiquen, cuyo envío puede ser, si así se acuerda, por correo electrónico. Es el operador quien asume toda la logística en despacho, previa a partir del punto de embarque o entrega, preparación del buque y flete del mismo. En el caso del importador, será el que se encargue de el pago de los gastos de estiva de carga del puerto de origen, contratación del transporte, carga principal, hacer lo propio con el transporte una vez la mercancía ha llegado al puerto de destino. Si hay imprevistos por retraso de entrega de este transporte, también será el comprador quien corra con los gastos. Corre con la presentación del despacho de importación, carga y de los aranceles relativos a la misma. FOB. Exportador. Suministra la mercancía y la factura en correcto estado. Parte encargada de gestionar las licencias de entrega de exportación internacional de Incoterms y las consecuentes autorizaciones de transporte y gastos que pueden existir en la aduana o en el paso de las fronteras. Es decir, se obliga al pago de los trámites de exportación del puerto. No se está obligada esta parte en ningún momento a facilitar un seguro del puerto de entrega de Incoterms, pero sí a formar sobre la existencia de los mismos y a dar todas las facilidades de documentación que el comprador pueda necesitar para la importación de la mercancía. Importador. Por su parte, el importador es quien será el encargado de pago de los aranceles derivados de entrega a la importación de la mercancía, contratación del transporte que se encargará de llevar los productos embalados por el vendedor desde el punto de embarque hasta el puerto de destino, obligación de cubrir los gastos derivados de posibles cargas extras de entrega y asumir, asimismo, los gastos de trámites del flete o similares asuntos de logística. CFR. Obligaciones del vendedor en el Incoterm. Entrega de la mercancía en su almacén, carga de la mercancía en el camión, transporte local en origen desde almacén a puerto, aeropuerto, despacho de aduana de exportación, carga y estiva de la mercancía en el buque, transporte internacional de la mercancía. Las obligaciones del importador en el Incoterm CFR: contratación del seguro de transporte, descarga de la mercancía, despacho de aduana de importación, transporte local en destino, entrega en el almacén del comprador. CIF. Obligaciones del exportador. Este se encarga de suministrar la mercancía de carga internacional y también la factura que se ha establecido en los documentos del contrato, así como de obtener y hacer cargo de los gastos de las licencias de exportación. En él recaen también las siguientes responsabilidades: contratar el transportista principal, contratar un seguro que cubra los costes inesperados en el viaje de la mercancía. Además, no solo deberá cubrir el precio del seguro, sino que en el contrato debe aparecer un 10% extra. Siempre será el vendedor el que se haga cargo de la seguridad de la mercancía, hasta que ésta llegue al puerto de destino y sea allí donde se dirija al almacén, fábrica o donde el comprador y vendedor hayan acordado durante los trámites de contratación. También tiene la obligación de empaques, envases y embalajes, y de realizar las operaciones previas a la entrega de las mercancías. Por otra parte, las obligaciones del importador. Como es obvio en cualquier transacción o transporte internacional, deberá pagar el precio que se ha establecido en el contrato de compraventa. Y si es el vendedor el que se hace cargo de los gastos de exportación, el importador hará lo propio con los de importación y aranceles de aduana o de frontera. El comprador, mediante las reglas de este Incoterm, tiene la responsabilidad de pagar los posibles daños que pueda sufrir la mercancía en el puerto de destino, pagar los gastos derivados de comprobaciones posteriores de puerto de destino. En CPT, el exportador tiene la obligación de asumir y encargarse del contrato de transporte hasta el destino acordado, hacerse cargo del despacho de aduanas de exportación y asistir al comprador en la obtención de documentos e información para el despacho de aduanas. También debe de entregar la mercancía y la factura comercial conforme al estipulado en el contrato de venta.
Y por último, el vendedor no está obligado a contratar un seguro, pero sí deberá proporcionar la información requerida por el comprador, en caso de que éste decida hacerlo. Por su parte, el importador está obligado a pagar el coste de la descarga de mercancía en el lugar de destino, asumir los costes en el lugar de destino, ya sea una terminal marítima, aérea o terrestre, como la manipulación, las tasas, los recargos o las inspecciones. Este tiene que realizar el despacho de importación. En el Incoterm SIP, el exportador está obligado a realizar el despacho de exportación y obtener los documentos necesarios, contratar y asumir el transporte hasta el lugar de destino acordado, generalmente una terminal portuaria o terrestre. En este caso, no se incluye el coste de la descarga, a menos que haya sido acordado entre las partes. Debe de contratar y asumir el seguro para cubrir el riesgo de la mercancía respecto al transporte. También debe de hacerse cargo del despacho de exportación. El importador está obligado a recibir las mercancías que le entregue la empresa transportista contratada por el vendedor en el lugar de destino pactado. Debe de pagar el coste de la descarga de la mercancía en el lugar del destino. También asumir los costes en el lugar de destino, ya sea la terminal marítima, aérea o terrestre. Tiene que realizar el despacho de importación y también encargarse y asumirse de los costes en el país de destino. En el Incoterm DAP, el exportador está obligado a realizar el despacho de exportación. Tiene que contratar y asumir el transporte hasta el lugar de destino acordado. El importador, tan pronto como la mercancía sea puesta a su disposición, deberá de tomar posesión de él, asumiendo los riesgos y pérdidas que puedan surgir a partir de este momento. En el caso del uso del Incoterm DAP, el comprador tendrá que asumir los costos de la demora que se genere durante el despacho de aduanas de la importación, ya se trate de ocupación, almacenaje o muellaje. Por supuesto que también debe realizar el despacho de importación. En DPU, el exportador tiene las siguientes obligaciones. El vendedor asume todos los costos y riesgos hasta la descarga de las mercancías en el punto acordado. Sin importar el medio elegido, el flete será responsabilidad del exportador hacia el destino especificado. Una vez que llega a su punto, se transfieren las responsabilidades. Todos los costos son cubiertos por el vendedor hasta el punto de entrega, incluyendo exportación. Los trámites aduanales son responsabilidad del exportador. El importador está obligado, una vez que la mercancía llega al punto y es entregado en la terminal o almacén o punto acordado, debe de hacerse cargo hasta el destino final. Los costos se deben de asumir que empiezan desde el punto de entrega acordado, además del trámite y cuotas de importación. Por último, en el Incoterm DDP, el exportador tiene que realizar el despacho de exportación y obtener la documentación necesaria. Por supuesto que tiene que contratar y asumir el transporte hasta el lugar de destino acordado. Tiene que incluir los costes de manipulación, tasas, recargos o inspecciones en la terminal de entrada del país a la empresa compradora. También tiene que pagar el coste de transporte. Y por último, realizar las gestiones de despacho de importación. El importador solamente tiene que cumplir con recibir la mercancía que le entregue la empresa transportista contratada por el vendedor en la terminal de destino y descargarla del vehículo que la ha transportado hasta su llegada. Cambios en los Incoterms 2020 respecto a los Incoterms 2010. En un principio, se pensó en eliminar los Incoterms Ex-Works y el DDP, por diversas razones. Sin embargo, la Cámara Internacional de Comercio consideró que muchas personas los utilizan y sería muy difícil hacer cambios tan drásticos. Al final, el Incoterm que tuvo más discusión fue el DAT, debido a su imprecisión. Es por ello que este se eliminó. Se decide eliminar este Incoterm DAT de las 11 reglas, ya que existían malentendidos desde 2010, ya que DAT, que desaparece por DPU, usa el lenguaje terminal,
que impedía especificar un lugar acordado entre importador y exportador. Si bien solo cambia el nombre, pero las obligaciones y responsabilidades son las mismas, ya que DPU amplía las opciones de entrega, mientras que DAT indicaba que la entrega debía realizarse en la terminal. Ahora con DPU la puede entregar en otro lugar acordado, no necesariamente en terminal. Otra modificación que se hizo para los Incoterms 2020 fueron las nuevas condiciones que se establecieron sobre la contratación de seguros para el Incoterm SIF, que es el coste seguro y flete, y para el Incoterm SIF, que es el transporte seguro pagado hasta. Las nuevas condiciones para el Incoterm SIF es que el seguro debe ser mínimo de una cláusula C de la ICC, es decir, que el seguro debe cubrir hasta la llegada del puerto de destino. Cabe mencionar que este es un Incoterms que solo se utiliza para el transporte marítimo y que es un Incoterms muy utilizado, ya que determina el valor en aduana. Por otro lado, el Incoterms SIF establece que el seguro, además de obligatorio, debe contener la misma cobertura que las proporcionadas por la cláusula A de la ICC, ya que la mercancía debe estar asegurada hasta la entrega al transportista en destino. Para el transporte marítimo bajo el Incoterm FCA, el comprador podrá pedir a la naviera o a su agente que emita el Bill of Lading con la anotación on board para el vendedor. Cuando se trate de transporte marítimo, el comprador puede indicar a su transportista que emita un Bill of Lading al vendedor con la especificación on board como justificante de la entrega de la mercancía para facilitar la operativa de los créditos documentarios y que se abone así el crédito al vendedor como garantía del banco, pero que no es parte en el contrato de transporte.